Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos en el estudio con Livia Condorcagua Rodríguez, que es la coordinadora pedagógica del proyecto de educación rural de Fe y Alegría en Andahuaylillas, en Cusco, Perú. Es difícil, decirlo. Para ti es fácil, pero para mí un poco difícil. Y con ella nos acercamos al trabajo que realiza la campaña La Luz de las Niñas de Entre Culturas en esta zona del país andino. Les voy a contar que Livia nació en esta región de Cusco hace 40 años, que cuenta con una experiencia de varios años de profesora en escuelas rurales, y desde el 2022 es la coordinadora pedagógica, como les había dicho antes, del proyecto de educación rural de Fe y Alegría, 44, y trabaja con 25 institutos de la zona rural. ¿Es así? Así es. Bueno, pues bienvenida y cuéntanos, Livia, ¿qué es lo que te llevó a escoger la docencia como carrera profesional? Bueno, en primer lugar, Julia, buen día. Gracias por la bienvenida y déjame decirte que me siento contenta de poder estar aquí y compartir la experiencia de trabajo que tenemos allá en Andahuaylillas, Cusco, Perú. Antes de que te marches, lograré decirlo de corrido. Seguro que sí. Bueno. Andahuaylillas. Andahuaylillas. Sí. Bueno, cuando era niña, yo cursaba pues el nivel primario, me tocó un profesor totalmente tradicional. El profesor nos hacía sentar en filas y columnas. Era imposible que nosotros podamos dar nuestra opinión, que podamos contradecir sus ideas. Recuerdo que cuando preguntaba la tabla de multiplicar, si alguien no lo sabía, era un puntero en la mano. O si los sacaba a mis compañeros varones a resolver un problema en la pizarra, pues les agarraba del cabello y les daba contra la pizarra. Entonces, era a la edad que yo tenía y junto con mis compañeros, pues era triste, ¿no? Y yo jugaba a ser profesora con mis compañeros. Pero, bueno, era todo lo contrario al profesor que me tocó. Entonces, en este proceso de formación, yo paso a la secundaria. En el Perú, más o menos en el año 2009, se hace un programa piloto de bachillerato que daba una propuesta educativa, innovadora, nueva. Y realmente sí fue así. Y yo pasé a ese programa de bachillerato después de cuarto de secundaria. Y conocí a una maestra que realmente me inspiró porque fue la primera vez que nos sacó de las cuatro paredes que era el aula. Fue la primera vez que trabajamos en equipos de trabajo, que pudimos investigar, que pudimos cuestionar y que pudimos exponer también nuestras ideas. Entonces fue una maestra que me inspiró y yo dije, quiero ser maestra. Entonces, desde niña, bueno, ese proceso de formación que tuve, nunca pensé en estudiar otra carrera. En mi mente siempre estuvo la idea de ser maestra, de ser profesora. Y lo has conseguido y estás aquí. Sí, lo he conseguido. Bien, cuéntame, ¿qué proyectos y actividades realiza La Luz de las Niñas en general? ¿Qué objetivos persigue? ¿Y desde cuándo está presente en Cusco? La Luz de las Niñas está presente en Cusco desde el año 2014. Ha habido una pausa hasta el 2018 después, pero desde el 2018 se retoma nuevamente el trabajo y hasta la fecha seguimos trabajando juntos. Trabajamos a través de proyectos anuales con 25 instituciones educativas de 25 comunidades rurales y con una población de aproximadamente 1,000 estudiantes, 800 padres de familia, 160 profesores. Y en el contexto de estas 25 comunidades,
podemos ver prácticas inequitativas, ¿no? Se puede ver el machismo, se puede ver la dominación masculina y la subordinación femenina. Hay casos de violencia de todo tipo, ¿no? En diferentes ámbitos, sobre todo el familiar, ¿no? Y bueno, en la comunidad. Y como hay violencia en la familia, pues muchas veces esta actitud o estas conductas se replican en las instituciones educativas. Entonces, teniendo más o menos, ¿no?, idea del contexto en el que estamos o de la problemática, junto con la campaña de la luz de las niñas, buscamos empoderar a las mujeres, a las niñas, trabajar desde la prevención y también se atienden a los casos de violencia. Las actividades que se realizan, ¿no?, en esa línea, bueno, y gracias también a un psicólogo con el que contamos en la institución, se realiza la sanación de traumas, ¿no? El psicólogo que tenemos hace terapias individuales en la institución y también visita, ¿no?, a las familias, ¿no? Hace visitas. ¿Y trabaja con las familias? Con las familias, hace visitas domiciliarias, los busca, ¿no?, en sus casas. Ahora también a través del psicólogo y con el apoyo de los directores y docentes se hace derivaciones cuando el caso lo amerita, ¿no?, para instituciones más especializadas o también si es que se requiere ya un apoyo legal. Trabajamos con padres y madres de familia a través de las escuelas de padres. Y ahí... ¿Y cómo acogen en esas comunidades rurales los proyectos y actividades de la luz de las niñas? Imaginemos que, bueno, somos mujeres que vivimos en una comunidad donde no tenemos acceso a transporte, es difícil salir de ahí. Imaginemos que no tenemos conectividad de radio, teléfono, internet y que vivimos situaciones de violencia de todo tipo, incluida la violencia sexual. Y saber que hay alguien que puede apoyarte, que puede orientarte, es como para ellos, para la población y sobre todo mujeres, es como una salvación, ¿no? Y es que esto tampoco se logra de la noche a la mañana, es todo un proceso. Pero hay mucho agradecimiento, ¿no?, a la campaña de la luz de las niñas. ¿Las familias les cuesta entender el proyecto? ¿Son receptivas? ¿Son más receptivas las madres? Definitivamente no es fácil, les cuesta. Incluso les cuesta dar confianza a las personas. Entonces, las visitas que se hacen no es un día, no es 2 días, ¿no? Es todo un proceso para poder ganarse la confianza y que ellos digan, sí quiero que me ayudes. Me imagino que la pandemia, el confinamiento agudizaron los problemas que tenéis identificados, sobre todo en cuestión de igualdad entre niños y niñas, ¿no? Y ¿cómo se vivió ese periodo? Bueno, fueron... ¿Y si aumentaron esos problemas de brecha? Claro, estos 2 años, 2020 y 2021, las comunidades, bueno, y las personas que las habitan han estado totalmente aisladas. No se podía llegar, no había manera, ¿no? Dentro de las familias que convivieron las 24 horas, los 7 días de la semana por todo este tiempo, se vio casos de violencia. El número de casos de violencia fue abismal, o sea, creció muchísimo, aumentó.
¿Sobre las niñas? Sobre todo, sí, niñas y mujeres. Niñas y mujeres, ¿no? Hubo casos de violación también, ¿no? Y lo peor es que es de familiares, ¿no? De padrastros, casos de papás a hijas o de tíos, ¿no? A las sobrinas. Y también violencia familiar. Porque hay mucho, el varón no siente que tiene la razón o que su palabra vale más que el de la mujer, ¿no? Y para que se hagan las cosas muchas veces el varón impone, ¿no? Aunque sea utilizando la violencia. ¿Y qué estrategias pudisteis en esa situación tan complicada de pandemia llevar a cabo para intentar dar una respuesta a esta problemática, a estas situaciones? ¿Qué personas se implicaron en intentar llevar esa luz a esas comunidades en un momento tan difícil como era en plena pandemia en que estaba todo el mundo confinado? Sí, ya cuando hubo posibilidad de llegar a las comunidades, el psicólogo con el que siempre hemos contado, un equipo de profesores que somos los acompañantes pedagógicos, pudimos recurrir a las familias, ir a sus casas. Se hizo lo que mencioné, terapias individuales, terapias grupales, y ya cuando volvimos al colegio también, ¿no? Se siguió con estas terapias grupales a través del arte. Hicimos talleres de habilidades socioemocionales con padres de familia, con docentes, porque luego de la pandemia también hubo mucho temor de todos en general, para volver, ¿no? Entre comillas, a la vida normal. La vida normal. Sí. ¿Y cuál es el comportamiento de los hombres de estas comunidades rurales ante este programa de la luz de las niñas? ¿Cómo lo reciben ellos? ¿Cómo lo reciben los padres? ¿Cómo lo reciben los hermanos de las niñas? ¿Cómo los reciben los varones de la familia? Uh-huh. Bueno, sin duda, estamos en un buen proceso. Yo creo que hay cambios de actitud, ¿no? Respecto a prácticas inequitativas de género, de padres, de familia. Te cuento que, por ejemplo, cuando yo empiezo a trabajar como profesora de aula, normalmente los papás daban mayor prioridad a sus hijos varones para que terminen sus estudios. El apoyo era para ellos. Y decían que las mujeres pues están para la casa, ¿no? Con que aprenda a leer y escribir está bien. Pero ahora esa concepción ha ido cambiando. Podemos ver a niñas, a mujeres que acceden, ¿no? Y gracias al apoyo de papás y de mamás. En las escuelas, ¿no? Y este trabajo se realiza a través de los profesores también. Ya se puede ver a niños, ¿no? que pueden asumir roles. Por ejemplo, eran mujeres para servir la comida, mujeres para barrer, pero ahora no, comparten las tareas y es normal para niños y niñas. Entonces se viene trabajando desde... cambiando la mentalidad, sí, que es muy difícil. Que es muy difícil, sí. Es muy difícil. ¿Cuál es la meta o objetivo que te gustaría que la comunidad educativa alcanzara en los próximos años, sobre todo en lo que se refiere en materia de igualdad entre niños y niñas? Bueno, lo que buscamos es que niños, niñas, adolescentes, mujeres, varones, puedan reconocerse en igualdad de derechos. Que reconozcan que todos y todas tenemos las mismas oportunidades. Que las mujeres se sientan empoderadas, se sientan capaces de alzar su voz, de asumir liderazgos sin ningún temor, ¿no? Y que se vean como personas valiosas y únicas.
Pues muchas gracias, Livia, por aceptar la invitación de Voces por una Causa. Gracias a ustedes por escucharnos y buen viaje de regreso. Anda o hay lías. Bueno, gracias, mejora Julia. un poco. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Livia. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.